Capítulo 3. Puede que Matthew y yo estuviéramos preparados para el BATS, o al menos eso creíamos. Pero el BATS no estaba preparado para nosotros. La clase 205 todavía no se había licenciado, así que nos mandaron a la otra punta de la base, donde se encontraban los barracones que alojaban a los que habían abandonado el curso o habían sido expulsados. Los llamaban División X, y estaban destrozados. Su sueño de convertirse en SEAL de la Armada había saltado por los aires. Ahora, en lugar de llevar los uniformes verdes de los aspirantes a SEAL, lucían monos y botas de campaña, y se pasaban el día recogiendo basura y fregando las cubiertas. Vivían en el limbo, y no sabían cuál sería su próximo destino. Con toda probabilidad, acabarían asignados a la flota, donde se pasarían los 4 años posteriores recogiendo más basura y fregando más cubiertas. Era un panorama poco halagüeño, y su actitud era igual de desalentadora. Pero, pese a ello, seguían comportándose como auténticos sabelotodo. Bastaba pasar unos minutos con ellos para darse cuenta de que su triste situación era culpa de cualquiera menos de ellos mismos. La instrucción estaba concebida para llevarte al fracaso, los instructores eran sociópatas vengativos, y era mejor que lo dejara antes de que aquellos gilipollas me doblegaran y me dejaran en ridículo. Recuerdo haber visto a grupos de chavales de 18 años alrededor de aquellos derrotistas creyéndose cada una de sus palabras. Pese a que no habían superado el desafío de la fase 1, mantenían su pose de expertos y hablaban de todo, desde cómo situarte en la formación hasta dónde ir el fin de semana. Para los jóvenes era palabra de Dios. Vivir con aquellos hombres era deprimente, y estoy convencido de que más de un buen soldado tiró la toalla tras verse expuesto a la actitud negativa de la División X. Incluso se hicieron camisetas, una especie de ataque irónico al BATS. En lugar del águila, el ancla y el rifle y el tridente, de la insignia de los SEAL, las camisetas mostraban un pavo, una campana y una fregona con un lema que rezaba: División X, BATS. El único día fácil fue cada día. ¡Viva! Al menos alguien conservaba el sentido del humor. Por suerte para Matthew y para mí, al cabo de unos días nos reasignaron a un barracón del BATS, el edificio 602, justo en el corazón del complejo. Desde el aire, la isla de Coronado parece un espermatozoide gigante, una cola larga y curva pegada a una cabeza en forma de lágrima. La base de los SEAL es como una gran línea en la que la cola toca la cabeza y se proyecta sobre la bahía hacia San Diego. El edificio 602 se encuentra en un lado y los equipos 3 y 5 de los SEAL en el otro. Pero incluso en nuestros nuevos aposentos, Matthew y yo seguíamos en el limbo. La instrucción de los SEAL consiste en 3 fases. La primera, en la que la mayoría de los aspirantes abandonan o fracasan, es el entrenamiento físico, que finaliza unas semanas después de la temida Semana Infernal. La fase 2 consiste en técnicas de buceo y la fase 3 en tácticas de guerra y demolición. Antes de que dé comienzo la instrucción, los recién llegados se mantienen en un compás de espera denominado PTRR, un acrónimo que en inglés corresponde a Rehabilitación y Refuerzo del Entrenamiento Físico. También es donde acaban los aspirantes que no superan una de las 3 fases, lo cual les brinda la oportunidad de recuperarse de lesiones o mantenerse en forma mientras esperan a unirse a la siguiente clase una vez que ésta alcanza el nivel que el aspirante no ha logrado superar. La gente se ve obligada a retroceder por múltiples razones: por una lesión, por suspender una prueba demasiadas veces o por un rendimiento general insuficiente.
Es una manera de mantenerlos allí mientras se recuperan de una lesión, rehabilitación, o mejoran en alguna aptitud en particular, refuerzo. Una persona puede retroceder un número ilimitado de veces. Todo depende de lo bien que le caiga a los instructores. A los novatos, a los cuales no nos han asignado una clase, o que no habíamos ascendido, nos esperaban varias semanas de instrucción preliminar a fin de prepararnos física y mentalmente para la extenuante prueba de la fase 1. El entrenamiento también daba a los instructores la posibilidad de identificar a gente que nunca tendría que haber accedido a las pruebas de los SEAL y dedicarle una atención sumamente desagradable que garantizaría que no progresaran. Recuerdo la primera vez que vi a un instructor del BATS abroncar a un aspirante. Había oído a algunos CDR gritar en el campo de instrucción básica y ya me pareció excesivo, pero esto era otro nivel. Era uno de los suboficiales. Para mí eran dioses, y este había descubierto a un hombre holgazaneando y despotricando del BATS. El novato estaba jactándose de que no hacía caso del bombo que se le daba al curso y de que no le gustaba en absoluto. Había pasado por el campo de entrenamiento básico del ejército, e incluso era sargento de instrucción. Sabía qué debía esperar y había sufrido lo peor que podía infligirle la vida militar. Por desgracia, la persona en cuestión era Matthew. Descubrió al instante que allí su experiencia militar anterior no importaba. Al situarse frente a frente, aquel hombre con un bigote negro perfecto, parecía de los años 80, el estilo predilecto de los buzos del EDS, equipo de demolición submarina, el predecesor de los SEAL, atacó a Matthew de tal manera que asustó a toda la clase. No recuerdo qué dijo el jefe, pero imaginad al instructor como un oso pardo de 400 kilos y a Matthew como el tipo que acaba de patear a sus cachorros. Jamás olvidaré a Matthew repetir: «Sí, jefe, sí, jefe, no, jefe». Yo creo que se meó en los pantalones. Estoy bastante seguro de ello. Pronto descubrimos que aquellos rapapolvos eran más la norma que la excepción. Los instructores eran gritones y mezquinos un día sí y otro también. No tardé en darme cuenta de que lo peor que podía hacer un aspirante era poner excusas. Es una realidad que podría resultar muy obvia, pero hay imbéciles ahí fuera que tienen una razón para todo. Son los que más reciben y nunca aprenden. Por suerte para mí, yo aprendía rápido. En el momento en que acepté que era yo quien siempre se equivocaba y ellos no, las cosas mejoraron. Cada vez que un instructor me preguntaba por qué había hecho algo que evidentemente no le gustaba, respondía: «¡Porque soy idiota!». Calma las aguas, recoge los bártulos y sigue con tu vida. Cuando no estábamos tragándonos las palabras del instructor, hacíamos carreras de acondicionamiento y pasábamos las horas nadando en la piscina. Las auténticas palizas se las reservaban para la fase 1, semana 1, día 1, pero aún no lo sabíamos. A los instructores del BATS les gusta sorprender a los aspirantes. Al fin del ciclo de entrenamiento PTRR, solo teníamos que superar la prueba inicial que habíamos aprobado en el campo de instrucción básica: 500 metros a nado, sin aletas, nadando de costado o a braza, en 12 minutos y medio, 8 dominadas a pulso, 42 flexiones perfectas, 50 abdominales perfectas y una carrera de 2.500 metros con botas en 11 minutos y medio. Cabría pensar que todos estábamos preparados, pero algunos no lo consiguieron. Matthew fue uno de ellos. Aquello no le sentó bien. Recuerdo que estaba allí mismo cuando intentó hacer una dominada. Cuando las haces como es debido, no son tan fáciles como parecen, ya que tienes que extender los brazos por completo y colgarte de la barra antes de ascender. Además, la gente pierde fuerza después de nadar. Aún así,
Matthew había conseguido hacer 6 en la instrucción básica y deberían haber sido pan comido después de unas semanas allí. La presión por el hecho de que todos estén mirándote es sorprendentemente intensa, pero suele aportarte adrenalina, lo cual mejora el número de dominadas que puedes completar. En resumen, Matthew empezaba a no creerse que tenía todo lo necesario, y en el BATS no hay nada peor que eso. Matthew y el resto tuvieron que personarse ante una comisión evaluadora. La mayoría fueron enviados a la División X a fregar letrinas. Eran los gandules que en todo momento habían aspirado a cumplir el expediente. La comisión se celebró en una sala de reuniones situada junto a la trituradora, el patio de cemento en el que estábamos entrenando en aquel momento. Ubicada debajo de los despachos de los oficiales al mando, la trituradora es un lugar diseñado para que el mínimo fallo o momento de esfuerzo incompleto sea dolorosamente visible. Sin embargo, no pude evitar distraerme y mirar nervioso hacia la puerta esperando a que apareciera un abatido y rechazado Matthew. Pero eso no fue lo que ocurrió, sino que salió corriendo y se unió a la formación. Más tarde me enteré de que, cuando le llegó el turno a Matthew, el evaluador le dijo: ¿Oyes el entrenamiento al otro lado de la puerta? Sí, señor, respondió Matthew, a lo cual el evaluador añadió: Únete a su clase. Eso fue un viernes. Hubo una especie de graduación del PTRR y cambiamos nuestras habituales gorras de 5 puntas de la Armada por los cascos del BATS, que llevaríamos durante toda la instrucción o mientras sobreviviéramos. Pasamos el fin de semana descansando y pintando y grabando nuestro nombre en los cascos. Cada fase de la instrucción requiere un cambio de pintura. Verde para la primera, azul para la fase 2 y por último rojo. Cada vez que pintábamos un nuevo color sobre el viejo, sabíamos que habíamos subido un peldaño. Yo había superado el primero. Estaba pintando el casco de verde. Sería una semana fantástica. O eso pensaba. Sabía que la fase 1 sería más dura que el PTRR, pero creía que no sería mucho peor. Me equivocaba. El lunes, antes del amanecer, salimos del edificio 602 para un recuento. Cada clase tiene un oficial al mando, que es un aspirante igual que todos los demás. El nuestro era el teniente Mike, quien además de hacer frente a los mismos obstáculos que nosotros, los oficiales no reciben un trato especial, de hecho a los instructores alistados les gusta señalarlos, tenía que empezar su carrera en el BATS haciéndose responsable de unos 200 adolescentes sin apenas experiencia militar. Pobre teniente Mike. Tuvo que sentirse frustrado al vernos aparecer. Hubo gente que llegó tarde, y otros no estaban o se habían equivocado de grupo. Cuando empezó el recuento, todos pudimos ver la frustración en su rostro. No solo estábamos a punto de ser machacados en nuestro primer entrenamiento físico, sino que ni tan siquiera podíamos pasar lista decentemente. Si no lo conseguíamos, nos caería una reprimenda. El teniente Mike sería machacado. Recuerdo que al principio, cuando vi la difícil posición en la que se hallaban los oficiales aspirantes, hablé con un alférez cuyo padre era almirante. Ser oficial debe ser duro, le dije, porque no solo le teméis al BATS, sino que además tenéis que dirigir a todo el mundo. ¿Temerle al BATS? ¿Y por qué iba a temerlo? No tiene sentido estar asustado. Olvídate de eso. Pensé, vaya, qué gran actitud. Para mí fue una especie de revelación. El primer indicio de que debía superar el miedo, porque el miedo nos lo provocábamos nosotros mismos. Por supuesto, esa revelación tardaría mucho tiempo en calar del todo. Entretanto, tenía que realizar el BATS. Al final conseguimos hacer el recuento. Nos dividimos en tripulaciones de 7 hombres y nos dirigimos en formación hacia la trituradora. Pese a la caótica reunión de personal, llegamos temprano, todavía estaba oscuro, pero los instructores ya estaban preparados.
En el suelo de la trituradora había pintadas unas siluetas de aleta. Se supone que cada aspirante debe situarse encima de ellas y entonces da comienzo el entrenamiento físico. Pero ni siquiera nos dieron las aletas antes de rociarnos con agua fría. Por todas partes había instructores con mangueras que escupían gélidos chorros de agua mientras se suponía que debíamos realizar el recuento. No había dónde esconderse. Sin embargo, se cercioraron de que el recuento fuera erróneo. Ordenaron a todo el mundo que fuese al agua. Salimos todos del complejo, recorrimos el medio kilómetro que nos separaba de la playa y nos zambullimos bajo las olas. El sur de California tiene palmeras y sol, pero incluso en junio, la temperatura del agua del Pacífico ronda los 15 grados. Recuerdo que pensé, soy de Montana, es imposible que tenga frío. Tenía que empezar a acostumbrarme a estar equivocado. Volvimos a la trituradora mojados y temblando, y nos situamos sobre las aletas. Como una banda callejera enfurecida, los instructores se dividieron y buscaron los eslabones débiles de nuestro rebaño, en este caso, la gente que había hecho trampa y no se había mojado del todo. Encontraron a unos pocos desafortunados con parte de la ropa seca y volvieron a llevarlos a la playa para procurarles una atención especial. Otra carrera de medio kilómetro y otra gélida zambullida con inmersión total. Chorreando y temblando correctamente esta vez, les ordenaron que hicieran una croqueta, es decir, que se revolcaran por la playa hasta que el último centímetro cuadrado de su cuerpo estuviera cubierto de polvo de roca volcánica y fragmentos de caparazón que formaban la arena de California, lo que les convirtió en papel de lija humano e hizo que correr a cuatro patas y hacer sprints por las dunas resultara aún más doloroso. Las cosas no eran mucho más fáciles para los que seguíamos en la trituradora. Un instructor que parecía colocado de speed nos ordenó que realizáramos centenares de variantes de una flexión, militar, diamante, bombarderas, seguidas de una gama igual de amplia de ejercicios abdominales. Ahora entendía de dónde había sacado la tableta de chocolate el sil que vi en la piscina durante la instrucción básica. Mientras sudábamos e intentábamos recobrar el aliento, los instructores se agolpaban a nuestro alrededor gritando sin parar. Si alguien flaqueaba a media flexión, se comportaban como lobos con su presa. Se agachaban 3 o 4 y le chillaban a la cara. Era una humillación absoluta. Incluso vi a algunos jóvenes gritar de miedo. Después de unos minutos diciéndole que era un pedazo de mierda, se ordenaba al eslabón débil que fuera a la slushy, una balsa de goma llena de agua helada. Una barrera situada en medio de la balsa garantiza que el aspirante castigado tenga que sumergir la cabeza. Ni qué decir tiene, era una mierda. Y ni siquiera habíamos desayunado. La paliza se prolongó 1 hora. Aquello fue un auténtico shock. Una paliza no significaba que los instructores te propinaran puñetazos en la cara, pero podría haber ocurrido. Cuando terminó el entrenamiento, un instructor gritó: «¡Id al agua! Desayunad y volved a las 7:15 para salir a correr». Así que otro baño en el gélido Pacífico, correr 1,5 kilómetros hasta el comedor, pelearse con otros 200 tíos por un poco de comida, correr otro 1,5 kilómetros y estar listo para una carrera de 10 kilómetros en poco más de 1 hora. Que pases un buen día. 1-1. Fuimos a desayunar mojados y cubiertos de arena, avanzando a un paso que denominábamos el trote del Bats. Era la velocidad mínima a la que nos permitían ir a cualquier sitio, y que Dios asistiera a quien pillaran caminando. Estaba molido, sobresaltado al máximo y conmocionado de ver el sol elevándose sobre San Diego. Mantener aquel ritmo hasta el atardecer parecía del todo imposible. Aunque pensé en el infierno que se avecinaba, me entusiasmaba estar allí. No sabía si acabaría licenciándome. Para ser sincero, se antojaba muy difícil, pero me dije a mí mismo que no importaba. El mero hecho de intentarlo era un sueño. Nunca abandonaría. Eso lo sabía con total seguridad. En casa todos mis conocidos me dijeron que no lo conseguiría.
es imposible, es demasiado difícil y tú no eres un tío duro, estás demasiado flaco y eres demasiado lento y débil. La única persona que creía en mí era mi padre. A mis espaldas, incluso mi madre y mis hermanos decían que no lo conseguiría. Demostrar que se equivocaban era mi motivación. Eso y una medida del BATS que resultaba a la vez diabólica y brillante. Cuando abandonabas, tenías que dejar el casco en la hilera de los rajados. En el casco figura el número de la clase y el apellido. Ni de broma iba a permitir que el nombre de mi padre apareciera en una hilera de rajados. Él era el único que creía en mí. Pero, aunque no me rindiera, el fracaso y el dolor acechaban como una amenaza permanente. En aquel momento tenía 26 semanas por delante, y sabía que el 80% de los que trotaban a mi lado no lo conseguirían. Nunca había deseado tanto algo en mi vida como no ser uno de ellos. Volviendo la vista atrás, después de todos estos años, el recuerdo del desayuno de aquel día es borroso, igual que todos los momentos en que comíamos durante la instrucción. El proceso era tan mecánico como un caza repostando en pleno vuelo. No recuerdo a qué sabía nada, pero una cosa sí sé, no escaseaba la comida. He visto muchas películas sobre la instrucción de los SEAL, muchas de ellas repletas de fantasías estúpidas. Las escenas más ridículas aparecen en una película titulada La Teniente O'Neill, en la que los aspirantes tienen que alimentarse de la basura o los obligan a saltarse comidas. La realidad es justo lo contrario. En mi caso había mucha variedad. Aperitivos, 4 entrantes, cafés, refrescos y todo lo que nos apeteciera. Lo último que querían los instructores era que la gente cayera por falta de calorías. El problema era encontrar un buen equilibrio. Sí, a la hora del almuerzo, después de 3 duras evoluciones, nos moríamos de hambre. Pero si nos hinchábamos y justo después teníamos que correr 10 kilómetros, el resultado era predecible. Las carreras ya eran bastante duras sin vomitar. Recuerdo ver a algunos meándose encima a media zancada. Desde luego, no puedes ir al lavabo de niños y te castigan si te la sacas, pero puedes mearte los pantalones si quieres. Así que, evidentemente, no querías mear y vomitar al mismo tiempo. Es malo para el estado de ánimo. El resto del día 1-1 se halla envuelto en una neblina de agotamiento y conmoción. Estoy seguro de que volvimos al trote hasta la trituradora e iniciamos otra evolución que fue como una patada en los huevos. Luego vino otra y luego otra, y después regresamos para comer unos mini bocadillos. La primera semana estaba concebida para infundirnos miedo y enseñarnos lo que haríamos las 26 semanas posteriores. Lo único que recuerdo con claridad es cuando conocimos al supervisor de clase la víspera del día 1-1. No sé si formaba parte de su cometido, pero aquel hombre se tomaba en serio lo de ser supervisor y era muy creativo a la hora de aclararnos las ideas y brindarnos las mayores posibilidades de sobrevivir al BATS. Se llamaba instructor A, y era el típico SEAL bien esculpido. Tenía rasgos duros y la mandíbula cuadrada. Su camisa azul de instructor del EDS SEAL parecía pintada sobre el cuerpo. Decía que su talla era una extra medium. Estábamos todos sentados a unas mesas como si aquello fuera el instituto, y guardamos un silencio sepulcral. La mayoría estábamos nerviosos. El instructor recorrió lentamente el pasillo hasta la parte delantera del aula y por el camino nos miró a todos y cada uno de nosotros. Luego se dio la vuelta y escrutó la sala de un lado a otro. Entonces se impuso un inquietante silencio motivado en igual medida por el miedo y la expectación. Finalmente habló con una voz intensa y resonante, como esas que narran los documentales de historia. «¡Qué buen aspecto, caballeros!», dijo antes de hacer una pausa para asegurarse de que mordíamos el anzuelo. «Me refería a mí, no a vosotros». Nadie se rió. Estábamos demasiado asustados para hacerlo. Luego añadió: «Olvidad mi físico perfecto. No estoy aquí para intimidar. Estoy aquí para motivar».
Una vez más, no sabíamos qué estaba ocurriendo. Todos agradecimos su sentido del humor, pero no nos lo esperábamos. El resto de instructores eran los tipos más mezquinos del planeta. Después de mirar un rato a toda la clase con semblante serio, el instructor A dijo: «Ya sé lo que estáis pensando. Parezco un poco cansado. Y es porque lo estoy. Me he pasado la noche en pie porque he tenido que sacar a mi mujer de la cárcel. La detuvieron ayer por robar en una tienda». ¿Qué cojones era aquello? Después añadió: «Salimos juntos del centro comercial y me había rodeado con el brazo. Los vigilantes de seguridad creyeron que intentaba robar un maniquí anatómico». Así era él. E impresionaba aún más por lo mucho que contrastaba con la experiencia vivida en el BATS hasta el momento. Creía en algo en lo que yo llegaría a creer a lo largo de toda mi carrera. El estado de ánimo es la clave de todo. No pasa nada por procurar que la gente esté contenta. Sin duda, era un lugar extraño para aquella actitud. Los instructores tenían que intentar que tirásemos la toalla por la sencilla razón de que los que se negaban a abandonar, pese a los obstáculos, eran los únicos capaces de hacer lo que debían hacer los SEAL. Supongo que, como supervisor, el instructor A creía que ya había suficiente odio. Yo apostaría que algunos no hubieran terminado el programa sin esa pequeña inyección de ánimo del instructor A. Cuando decía que era un motivador, hablaba en serio. «Nunca les pediré que hagan algo imposible», nos dijo. «Pero les pediré que hagan algo muy difícil, seguido de algo muy difícil, seguido de algo muy difícil, día tras día durante 8 meses. Y 8 meses a contar desde ahora parece mucho, pero no lo veáis así. Esa no es la manera de lograr un objetivo a largo plazo. Levantaos por la mañana, haced la cama, cepillaos los dientes. Pequeñas victorias. Acudid al entrenamiento físico de las 5 y después de terminar, id a desayunar. Luego intentad llegar hasta la hora del almuerzo y desde la hora del almuerzo hasta la cena. Después de cenar, volved a esa cama que habéis hecho y repetid todo otra vez. Lo único que debéis hacer para seguir aquí, estos 8 meses y licenciaros, es no tirar la toalla, ocurra lo que ocurra, y todo irá bien». Esa idea fue la que me ayudó en muchas ocasiones durante la fase 1, y sobre todo cuando me enfrenté por primera vez al circuito de obstáculos del BATS, que, además de ser uno de los más altos y aterradores del mundo, exige una combinación de resistencia, fuerza en el tronco superior y temeridad de acero. El instructor N, que físicamente era un auténtico monstruo de la naturaleza, nos enseñó cómo funcionaba. Era todo lo que debe ser un instructor: esbelto, rápido, fuerte y malhumorado. Hizo una sola demostración, impecable en cada obstáculo, y luego nos llegó el turno a nosotros. Si alguna vez habéis visto por televisión el concurso American Ninja Warrior, guerrero ninja americano, os podéis imaginar el circuito, pero sin el acolchado y los colores primarios. Había que trepar, saltar, hacer equilibrios y brincar por encima de unos troncos enormes. Uno de los obstáculos más amedrentadores era una red de 50 metros atada a 2 postes de teléfono. Tenías que trepar por un lado, cruzar y bajar de nuevo. La primera vez que llegué arriba me dio la sensación de que el viento iba a derribarme y tuve que armarme de valor para levantar una pierna y subir. Al final se me daba tan bien, como a todos los aspirantes del BATS, que me apoyaba sobre el pecho, subía ambas piernas a la vez y bajaba utilizando solo las manos y los brazos. Pero conseguir ese nivel te llevaba meses. De hecho, el obstáculo más aterrador era el deslízate para sobrevivir. La primera vez que vi al instructor N hacer una demostración pensé: «Oh no». Es un obstáculo de 4 niveles. Lo sé porque eso es exactamente lo que es: un edificio de 4 plantas sin muros, tan solo suelos y vigas en las esquinas. La tarea es muy simple: subir desde la arena hasta el primer piso. Después subir al segundo y luego al tercero y al cuarto. Hay varias maneras de trepar, pero la más sencilla es situarse en el borde mirando hacia afuera,
extender al máximo los brazos, situando las manos detrás de la cabeza, y agarrarte al suelo del piso superior. Entonces, todavía mirando hacia afuera, encoges las piernas y das una voltereta hacia atrás. Si lo haces bien, acabas panza abajo en el siguiente nivel, con la cabeza asomando por el borde. Una vez que llegas arriba, hay una cuerda muy gruesa conectada a un poste en la parte trasera del cuarto piso. Desde allí, la cuerda describe un ángulo de 45 grados y llega hasta el suelo, a unos 50 metros de distancia. El aspirante debe utilizar la cuerda para bajar, sabiendo que debajo solo está el duro suelo. Las primeras veces nos sentábamos en el borde del edificio, cogíamos la cuerda, la rodeábamos con las piernas y empezábamos a deslizarnos. Pronto aprendimos, y por pronto me refiero a después de unas semanas, que había una manera más sencilla: apoyar el pecho en la cuerda y situarse boca abajo, doblar una rodilla y pasar el mismo pie por detrás de la cuerda para conseguir una estabilidad y dejar la otra extendida para mayor equilibrio. Luego, bajas utilizando los brazos. El descubrimiento de esa técnica llegó demasiado tarde para Matthew. Yo no vi lo que ocurrió, pero lo oí. Era la primera vez que intentábamos el descenso. Iba unos puestos por detrás de mí cuando, en algún punto de la cuerda, hizo su mejor imitación de un pérfido y se precipitó de cabeza. El ruido fue tremendo. Primero un gemido y luego un fuerte impacto. Yo me encontraba a escasos metros por delante, así que volví la cabeza un momento sin saber que era Matthew. No pude ver gran cosa, ya que se había agolpado a su alrededor un grupo de instructores y personal médico. Alguien está muy jodido, pensé. Debió de ladear la cabeza en el último momento, porque se hizo mucho daño en el hombro, pero no se partió el cuello. En cualquier caso, su sueño de convertirse en SEAL se precipitó al suelo con él. Aquel día recibió la baja médica. A lo largo de mis 17 años de carrera, solo lo vi unas cuantas veces. Nuestra época como costureras ofreció unos dividendos imprevistos. Matthew se convirtió en reparador de paracaídas del Servicio Especial, el primero del equipo de paracaidistas de la Armada, y era un gran saltador. De hecho, fue el primer reparador de paracaídas que entró en las Ranas Saltarinas, el equipo de salto de la Armada. Me sentía orgulloso de él. Con toda probabilidad, fue cuestión de azar que Matthew cayera aquel día y no lo hiciera yo. Una pequeña ráfaga de viento y un temblor en la cuerda en el momento equivocado. Sea como fuere, mi buena suerte me dio tiempo para aprender. Al final llegué a disfrutar de los obstáculos. Podía superarlos todos en algo más de 6 minutos, lo cual no está mal, pero era más de medio minuto por encima del récord, que ostentaba un SEAL llamado Neil Roberts. En aquel momento era solo un nombre para mí, una persona capaz de hacer algo increíble, pero desempeñaría un papel importante en mi futuro. Por supuesto, en el BATS no hay futuro, excepto la siguiente e intimidatoria evolución, la siguiente paliza. La próxima vez, que te tiren a la piscina para que te ahogues. No es broma. Esto es algo que empujó a muchos a abandonar. Lo llamaban anti-ahogamientos, una habilidad que practicamos casi todos los días durante las primeras semanas. Por práctica me refiero a intentar no morir. Nos ataban las manos a la espalda y también los pies y nos arrojaban a la piscina. Exhalábamos para hundirnos hasta el fondo y luego nos impulsábamos para salir a la superficie y volver a respirar. Después, expulsábamos el aire y bajábamos de nuevo. Lo llamaban bobbing. Lo haces durante 10 minutos seguidos y después tienes que flotar otros 5 sin tocar el fondo. Quizás os sorprende saber que es muy difícil flotar cuando vas atado. Luego nadas, es decir, te retuerces como un gusano hasta el borde de la piscina y vuelves sin tocar el fondo. Entonces vienen 5 minutos más de bobbing. El gran final llega cuando dejan unas gafas de buceo en el fondo de la piscina y tienes que cogerlas con los dientes y enseñárselas. Es mucho tiempo para estar en el agua atado y pasa extremadamente lento cuando crees que puedes ahogarte en cualquier momento. Pero incluso más que el anti-ahogamientos,
Lo que verdaderamente destaca en mi recuerdo son las carreras cronometradas de 6 kilómetros. Al principio, el tiempo a batir eran 32 minutos. Al final del entrenamiento se había reducido a 28. Por alguna razón, correr siempre fue algo natural para mí. Al menos lo era cuando tenía 20 años y pesaba 81 kilos. Cuando subí a 104, correr ya no era lo mío. Ser capaz de cargar con mis enormes compañeros de equipo, sí. En cualquier caso, en el BAT siempre estuve entre los primeros en las carreras cronometradas y de acondicionamiento. Nunca formé parte de la Brigada de los Tontos, el grupo incapaz de seguir el ritmo. Siempre recibían una atención especial durante y después de las carreras, sprints y correr a 4 patas por las dunas. Los puteaban continuamente. Nunca los envidié, pero tampoco me sentía muy mal por ellos. Correr no es cuestión de técnica, es todo corazón, resistencia y respiración. Un día, justo antes de una de nuestras carreras de 6 kilómetros, anuncié a la clase: «Creo que hoy voy a ganar». Mi amigo Dave, que a menudo motivaba a los compañeros, respondió: «O'Neill, si ganas, te pago un fin de semana». Los instructores llegaron con los vehículos y esperamos formando una gruesa línea. Una camioneta recorrió 3 kilómetros y se detuvo. Aquel era el punto donde daríamos la vuelta. Correríamos y gritaríamos nuestro nombre para quedar registrados. ¡No queremos tramposos! Al oír la señal, eché a correr tan rápido como pude, suponiendo que si acumulaba suficiente ventaja al principio, nadie intentaría darme alcance. Llegué a la camioneta al cabo de unos 11 minutos, 5 antes que los demás, lo cual era una ventaja increíble. Al iniciar el camino de vuelta, vi por primera vez al resto de la clase. En cabeza iban los 2 hombres más rápidos del grupo, Mark y Jimmy. Cuando se cruzaron nuestras trayectorias, el punto de regreso se encontraba a unos 200 metros más atrás, y fue entonces cuando pensé: «Joder, realmente puedo ganar». Corrí 1 minuto o 2 antes de pasar junto al grueso de la clase. Recuerdo que vi a Dave al frente gritando: «¡Vamos, O'Neill, vamos!». Luego me dijo que le encantó ver a aquel tío corpulento, con camiseta blanca y la cara rosada y brillante, avanzando hacia el resto de la clase. Acabé primero en algo más de 24 minutos, lo cual está muy bien si tienes que correr por la arena con botas y pantalones. Creo que también ayudó el hecho de que me crié a 1500 metros por encima del nivel del mar y no estaba acostumbrado a la plenitud del oxígeno de California. En los meses posteriores gané la mayoría de las carreras hasta que otros empezaron a adelantarme. Para que os hagáis una idea de lo rápidos que éramos al final del batch, hicimos una carrera de 5 kilómetros. Era la primera vez que corríamos sobre asfalto con zapatillas de atletismo en 8 meses. Estábamos acostumbrados a hacerlo con botas y en la arena. La completé en 15:15, lo cual se aproxima mucho al récord estatal, y terminé tercero. Echo de menos mis 20 años. Un apunte cómico. Para la primera carrera que gané, me preparé fumando un cigarrillo. Fumar es repugnante y nadie debería hacerlo, y mucho menos si va a competir en una carrera de 6 kilómetros. Pero era una manera de aliviar el estrés durante el batch. La mayoría de las noches no había alcohol. Teníamos a varios estudiantes de intercambio del ejército de Singapur que venían a observar nuestros métodos de entrenamiento. Tan, Shori, O y Tan. En serio. Siempre se escapaban para fumar detrás de la enfermería y decidí acompañarlos antes de la carrera. Casi todos mis compañeros me vieron y me gané la fama de ir detrás de la enfermería a echar un pitillo con los de Singapur. Y era cierto, pero no me importaba. El batch era un infierno y todos hacíamos lo que necesitáramos para sobrellevarlo. Uno de los mejores remedios contra el estrés era el humor. Al principio de mi carrera me di cuenta de una cosa. Los SEAL tienen mucha gracia. Descubrí por primera vez el uso estratégico del humor en uno de los momentos más cómicos del entrenamiento. Bueno, era cómico para los instructores y aterrador para los aspirantes. La inspección de las habitaciones. En el batch, las inspecciones son legendarias. Se llevan a cabo cada lunes y son una mierda.
Al principio de la instrucción, muchos aspirantes se quedan en sus barracones todo el fin de semana y no hacen más que limpiar. Quitan la cera del suelo y vuelven a encerarlo. Luego la pulen, enceran y vuelven a pulir. No se dan cuenta de que es imposible superar la revisión, hagan lo que hagan. Nadie supera la primera inspección. El mejor consejo que puedo darle a cualquier aspirante así es el siguiente. Los primeros fines de semana, sal y pásalo bien. Barre el suelo, haz la cama y organiza la taquilla. Pero tómate una cerveza el sábado, recupérate el domingo y disfruta. No malgastes los primeros fines de semana haciendo un ejercicio inútil en la habitación. En San Diego hay chicas, por el amor de Dios. Sal a buscar alguna. No superarás la inspección. Y para los aspirantes oficiales, puede que no superéis una sola inspección de habitaciones mientras estéis aquí. Salid a comparar tamaños de anillo de graduación, estudiad vocabulario o ampliad vuestra colección de sellos. Haced lo mismo que hagan los oficiales. Vosotros tampoco la superaréis. Mis compañeros de habitación, Matt, John y Mark, se pasaron el fin de semana limpiando. Yo llegué a la conclusión de que aprovecharía mejor el tiempo viendo películas y devorando comida basura en el centro comercial. Vivía para montarme en la camioneta, girar a la derecha junto a la playa e ir a Carl's, en Imperial Beach, donde pedía unas hamburguesas enormes con salsa barbacoa y aros de cebolla. Eso es lo bueno del badge. Puedes comer todo lo que quieras, no importa. Perderás peso igualmente. Pero mis compañeros de habitación estaban bastante cabreados cuando aparecí el domingo sin haber hecho nada. Les dije que era una pérdida de tiempo, pero no me creyeron. Limpiamos el resto del día y nos fuimos a dormir. Al día siguiente tuvimos entrenamiento físico a las 5, como siempre, y luego fuimos corriendo al comedor. La inspección era a las 7:30, así que nos daba tiempo de volver y ponernos nuestro uniforme de inspección, que consistía en unas botas pulidas con tanta agresividad que necesitabas gafas de sol para mirarlas, y una camisa tan bien planchada y almidonada que podías partirla en dos. A las 7:30 en punto nos cuadramos delante de nuestras taquillas y dejamos encima de las literas los chalecos del EDS que todavía ni siquiera habíamos utilizado. En un mundo perfecto, los instructores entrarían, anunciaríamos habitación preparada para la inspección, y ellos verían su reflejo en nuestro suelo inmaculado, que en las superficies horizontales no había ni rastro de polvo y que nuestras camas estaban impolutas y con las sábanas metidas por debajo del colchón. Luego revisarían las taquillas y se darían cuenta de que todo estaba en orden alfabético y de que nuestros uniformes se encontraban alineados. Verían nuestros chalecos, comprobarían las botellas de CO2 y el solenoide, y no detectarían corrosión. Nos dirían que éramos aspirantes modélicos pertenecientes a la mejor clase de la historia del badge y que ya podíamos cambiarnos para la siguiente evolución. Pero no. Nuestra habitación estaba en el piso de arriba, el tercero, justo enfrente de las escaleras. Los instructores empezaron por la primera planta para que pudiéramos oír el caos que se desataba abajo. Fueron habitación por habitación machacando a la gente. Oí a algunos aspirantes corriendo hacia el mar y a otros contando hasta 8. Y oí a muchos instructores demostrando una crueldad absoluta. Creo que trajeron más instructores de otras fases del entrenamiento solo para que pudieran participar de la diversión. Los SEAL se aburren. Así se desarrolló nuestra primera inspección. Entraron 9 instructores como un puto huracán. Matt, nuestro superior, intentó decir «habitación preparada para la inspección», pero solo llegó hasta «habitación». Lo único que oímos fue «¡al suelo!». Antes de que empezara la inspección ya estábamos haciendo flexiones. La hilera de instructores entró. Uno llevaba un tarro lleno de arena y lo lanzó al techo. Luego empezó a gritarnos con aire de incredulidad. ¿Cómo coño es posible que haya arena en el techo? Todo lo que sube baja, así que la arena cubrió nuestro inmaculado suelo. Hicimos más flexiones por eso. Había un poco de arena encima de la cama, así que también hicimos flexiones. Vertieron agua salada sobre los chalecos del EDS y nos dijeron que, evidentemente, se estropearían.
Nos castigaron por un deterioro que se produciría en el futuro. Nos pisotearon las botas y dijeron que estaban rayadas. Nos ordenaron que nos metiéramos en el agua con los uniformes de inspección puestos. Aquellas botas no volverían a brillar nunca más. En realidad, recuerdo aquella época, aquellas inspecciones, como mis evoluciones favoritas. Aunque me aterraban los instructores, en cierto modo los humanizaba. Todo era un juego y lo sabía. Después, en su despacho, debían de partirse de risa. Estaban trasteando, probablemente compitiendo entre ellos. Incluso me aventuraría a decir que apostaban dinero para ver quién conseguía hacer llorar primero a alguien. Pero, entre tanto, el miedo de los aspirantes era real. Si la pifiaban, se enfrentaban a una posible expulsión del programa. Al menos eso creían, y bastaba para que se tomara en serio la indignación de los instructores. Pero ese sentido del humor que vi en los instructores me llamó la atención, y entonces se me ocurrió una idea. Habíamos intentado ser perfecto las 3 primeras semanas, y lo único que habíamos conseguido era una factura más elevada en la lavandería. Nunca alcanzaríamos la perfección. Pero había una manera de superar la inspección, o eso creía. No necesitábamos impresionar a los instructores, sino distraerlos. En lugar de desperdiciar el fin de semana limpiando, fuimos de compras. Nos llevamos 2 grandes fuentes y llenamos una de latas de Copenhagen y otra de Power Bars y galletas. Colgamos fotos de nuestras chicas y de chicas con las que solo podíamos soñar en las taquillas y pusimos música en el equipo. No estaba bien visto, pero ¿qué cojones? ¿Qué iban a hacer? ¿Pegarnos? Llenamos todas las superficies horizontales de chocolatinas y esparcimos revistas porno y armamentísticas abiertas por la página adecuada. Con Tupac a todo volumen, esperamos a que nos azotara la conmoción. Andaban cerca. Podíamos oírlos avanzar por el edificio. Los chicos siendo machacados, los gritos en el exterior. Mierda, quizás había sido una mala idea. Podían expulsarnos por insubordinación, pero ya era demasiado tarde. El grupo entró. El primer instructor se detuvo en seco al oír la música. Otro hizo lo propio detrás de él. No mediaron palabra. El primero nos miró a los 4 y preguntó: ¿qué demonios estáis pensando? Estábamos aterrados. Luego añadió: ese es muy poco volumen para Tupac. Se acercó al equipo y lo subió. Luego fue hacia Mark, que mide algo menos de 1,70 m, y se lo quedó mirando. Ese era el momento en que normalmente empezaban a molernos. Con Tupac a todo lo que le daban los altavoces, miró a Mark, pero en lugar de gritar «¡al suelo!», dijo «¡baila!». Al instante, Mark empezó a moverse, hizo el robot, hizo twerking, estaba desatado. Los otros 3 seguimos cuadrados, incapaces de creernos lo que estaba sucediendo y demasiado estupefactos para reírnos. «¡Joder! ¡Ha funcionado!», pensé. Luego entraron el resto de los instructores e hicieron algo impropio de ellos. Estaban riéndose de Mark y mirándonos cuando, de repente, se fijaron en los cebos que les habíamos puesto. Era un grave incumplimiento de la normativa, pero les daba igual. Se pasearon por la habitación, cogiendo latas de Gatorade y refrescos y comiendo chocolate y Power Bar, hojeando nuestras revistas de armas y de chicas y llenándose los bolsillos de tabaco. Un instructor incluso pasó la mano por un alféizar y cayó un Snickers. «No fastidies», exclamó. Finalmente nos ordenaron a los 4 que bailáramos, y lo hicimos. Cuando recobraron el aliento de tanto reírse, anunciaron: «¡Felicidades! Habéis superado la inspección». Cuando los instructores se marcharon, nos costaba respirar, pero lo habíamos conseguido. Chocamos las manos, nos quitamos los uniformes de inspección y nos pusimos los de trabajo. Pero, a consecuencia de lo ocurrido, caló una idea. No tengas miedo de ser creativo. Nunca existe el plan perfecto. Los imposibles solo existen hasta que alguien lo hace. Pensamos así, lo intentamos y ganamos. Misión cumplida. Aquel entusiasmo duró unos 30 minutos. Vimos a otros compañeros recibir broncas.
Luego llegamos a la siguiente evolución y el Bats estaba de nuevo a pleno rendimiento. Fue estimulante cosechar por fin una pequeña victoria, pero lo peor estaba por llegar. Coronado es una base naval. Las focas, seal en inglés, son animales acuáticos. Y las dos primeras letras de seal hacen referencia al mar. Por no hablar de que los seal evolucionaron a partir de los buzos de la Armada. Así que todo el tiempo que pasamos en tierra firme o haciendo rodar nuestros cuerpos mojados sobre la arena, corriendo, realizando entrenamientos físicos y el circuito de obstáculos y limpiando los barracones, podía causar la errónea impresión de que la fase 1 era demasiado terrestre. En los primeros días en el Bats pasamos mucho tiempo en la piscina. Aunque había mejorado mucho nadando, todavía me asustaba y tenía miedo de que redujera más mis posibilidades de licenciarme por una simple y dolorosa razón: las quemaduras del sol. Soy una persona muy blanca de piel, como una sábana. Llegó un punto en que los instructores se burlaban de mí y yo me limitaba a responder: he estado destinado 8 meses en un submarino. Pero, para mí, la falta de melanina era igual de grave que un cáncer. La piscina es al aire libre y el sol de San Diego muy fuerte. Tenía que levantarme al menos media hora antes de lo normal solo para ponerme crema solar. Y, aún así, tenía que volver a aplicármela a intervalos regulares durante las interminables horas que pasábamos en la piscina. Hacíamos largos durante 30 minutos solo para calentar, y luego ejercicios y pruebas, sobre todo en las primeras semanas. Los instructores todavía intentaban deshacerse de algunos aspirantes, así que ideaban actividades para asustarlos. Una de ellas se llamaba la colmena. Los instructores ordenaban a toda la clase que se situara en el centro de la piscina, lo más cerca posible unos de otros. Imaginaos a 170 hombres, en aquel momento ya no estábamos los 200 originales, apiñados en la parte que cubre de una piscina olímpica. Hablo de piel contra piel, hasta el punto de que no podíamos nadar. La gente empezaba a hundirse bajo la masa de cuerpos y los que se encontraban arriba inevitablemente utilizaban a los de abajo para mantenerse a flote. La gente estaba aterrorizada. Pronto me di cuenta de que si te empujaban hacia abajo, la única manera de salir era mantener la calma, aguantar la respiración y nadar hacia el fondo. Entonces podías mirar arriba, encontrar la salida de la colmena y llegar a la superficie. Era bastante sencillo, pero el agua asusta a la gente. Ahogarse también. Es poco frecuente, pero han muerto aspirantes, y SEAL en ejercicios de entrenamiento en una piscina pese a la supervisión del personal médico. En ocasiones, el miedo puede ser una buena reacción, una reacción racional. Y buena parte de lo que te lleva a ser un SEAL es no dejar que el miedo se interponga en tu camino durante una misión. En este caso, la misión era seguir en el Bats. La colmena provocó muchos fracasos. Vi a unos cuantos alejarse de la colmena, salir de la piscina y dejarlo allí mismo. Yo sobreviví a la colmena, pero otra evolución en la piscina estuvo a punto de acabar conmigo. Era un sencillo sprint de ida. La trampa era esta: si ganabas, habías terminado y podías salir. Si perdías, volvías a nadar. En aquel momento quedábamos unos 150 aspirantes. Ya os podéis imaginar cuánto duraría aquello. Y había otra cosa a tener en cuenta. Muchos aspirantes del Bats eran nadadores y jugadores de waterpolo colegiados. Como mínimo nadaban en el instituto. Yo acababa de aprender a nadar y sabía que tendría que hacer muchos largos. Para empeorar las cosas, los instructores la tomaron conmigo. Me dijeron que les preocupaba mi piel sensible y que, para protegerme de los perjudiciales rayos del sol, debía llevar la camiseta blanca durante aquella evolución. Obviamente, les importaba una mierda que me quemara. Simplemente estaban aburridos y me tocó la china. Así que perdí carreras que probablemente habría perdido de todos modos, pero ahora llevaba una camiseta que se hinchaba y actuaba de paracaídas, lo cual aumentaba la resistencia en el agua. Después de unas 10 carreras, sabiendo que no podría nadar 150, teniendo en cuenta la velocidad a la que avanzaba con la camiseta puesta, era lo que iba a ocurrir, decidí pedir permiso para quitármela.
El instructor que, según mis cálculos, tenía más posibilidades de dejarme tranquilo era un hombre llamado Joe House. Era un negro corpulento, musculoso y calvo que había interpretado a un miembro de un comando en La Roca, la película de Nicolas Cage y Sean Connery. Era aterrador pero amable, al menos en comparación con el resto de instructores del BAT. También era el primer SEAL afroamericano al que conocía. Así que, tras llegar a la conclusión de que no tenía alternativa, me acerqué a él y le dije: «Instructor House, por favor, ¿puedo quitarme esta camiseta para al menos poder competir para ganar? Me está ralentizando mucho». Me miró unos segundos y vi que su cerebro giraba como una ruleta. En ese momento supe que había apostado imprudentemente por el mero hecho de preguntar. Me observó un buen rato aquella piel suya tan oscura y luego me miró entrecerrando los ojos, un gesto que por alguna razón denotaba el peso de haber vivido en un mundo racista toda su vida. Hizo una pausa y volvió a mirarse. Finalmente dijo: «Quítate la camiseta, pero te lo advierto, yo estuve en tu situación una vez. Me quité la camiseta. Te odiarás a ti mismo». Los SEALs son muy divertidos. Gané la carrera y salí. Solo menciono esta pequeña victoria porque era muy inusual en el BAT. No se trata de ganar, sino de que te propinen palizas continuas y seas capaz de levantarte y volver a recibir otra. Nunca sabías qué te deparaba el futuro y, si piensas en ello, la expectativa solo hacía que empeorar las cosas. De hecho, yo diría que el miedo a lo que se avecinaba era casi siempre fatal. No podía sobrevivir a esos pensamientos. El badge era tan duro que solo importaba lo que tuvieras delante. Si alguien no desea ser SEAL más que nada en el mundo, ya puede olvidarse. Más que nada en el mundo. Vi a algunos que no habían accedido de inmediato a la instrucción de los SEAL y entraron en la flota. Una vez allí, conocieron a una chica, se casaron y tuvieron hijos. Entonces tuvieron su oportunidad. Demasiado tarde. Si alguien tiene alguna prioridad que no sea finalizar el badge, que se olvide. Cuando era pequeño y saltaba desde los tejados y hacía todas esas cosas que provocan que las madres retuerzan las manos y te supliquen que tengas cuidado, yo respondía: «Tranquila, mamá, he venido aquí a hacer algo especial, no te preocupes por nada». No sé de dónde lo saqué, y en su momento no creía estar hablando en serio, pero, volviendo la vista atrás, pensaba que tenía un destino marcado. Tal vez empezó cuando lanzaba tiros libres con mi padre. Al principio, incluso 20 seguidos parecían un imposible, pero acabé consiguiéndolo. Entonces se me ocurrió encestar 100 seguidos y también lo conseguí, y todo se debió a que notaba la fe que me profesaba mi padre. No dejaba de subir el listón y siempre lo superaba. Sobrevivir a la instrucción de los SEAL se había convertido en el nuevo objetivo, el más imposible de todos. Supongo que la dura experiencia era la prueba definitiva que demostraría si estaba predestinado a algo diferente. Si fracasaba, no solo constataría que la fe de mi padre era inmerecida, sino que sabría de una vez por todas que no era especial. En algún momento de las 4 primeras semanas de la fase 1 pensé: sé que tengo un pasado, aunque no lo recuerdo. Sé que he venido de algún sitio, aunque incluso eso es borroso. Lo malo es que no tengo futuro. Nunca iré a ninguna parte. Estoy aquí. Estoy en la instrucción de los SEAL y nunca acabará. Tendré frío y estaré mojado el resto de mi vida. Por supuesto, hasta que haga tanto calor que no pueda soportarlo. Entonces estaré mojado y tendré calor hasta que vuelva a hacer frío. Así transcurren los días en el badge. No hay resultados positivos. Te levantas, badge, te torturan, vas a dormir, con un poco de suerte, y sueñas con el badge. Te despiertas, badge. Luego están los pocos afortunados que se levantan 30 minutos antes para aplicarse protección solar. Después te torturan. Así es la vida. No hay final ni principio. Solo existe un sufrimiento eterno. Y eso después de solo 2 semanas. Sé que parece el infierno, pero el infierno ni siquiera había comenzado.